Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro Evolución de Richard Dawkins. Prosigamos. Ahora nos acercamos al fondo de la cuestión. Todos los isótopos inestables o radiactivos se desintegran a su ritmo característico, que se conoce con precisión. Aún más, algunos de estos ritmos son mucho más lentos que otros. La desintegración es siempre exponencial, lo que significa que si se empieza con, digamos, 100 gramos de isótopo radiactivo, no sea el caso de que una cantidad fija, por ejemplo 10 gramos, se convierta en otro elemento en una cantidad de tiempo dada. En lugar de eso, una proporción fija de lo que queda se convierte en el segundo elemento. La medida habitual para el ritmo de desintegración es la semivida. La semivida de un isótopo radiactivo es el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de sus átomos. La semivida es la misma independientemente de cuántos átomos se hayan desintegrado ya. Esto es lo que significa la desintegración exponencial. Podemos apreciar que, con estas divisiones sucesivas por la mitad, nunca sabremos cuándo ha finalizado el proceso. Sin embargo, es posible afirmar que, una vez transcurrido el tiempo suficiente, digamos 10 semividas, el número de átomos que queda es tan pequeño que, desde un punto de vista práctico, todo se ha acabado. Por ejemplo, la semivida del carbono 14 es de entre 5.000 y 6.000 años. Para especímenes cuya antigüedad supere el intervalo entre 50.000 y 60.000 años, la datación con carbono es inútil y necesitamos recurrir a un reloj más lento. La semivida del rubidio 87 es de 49.000 millones de años. La semivida del fermio 244 es de 3,3 milisegundos. Estos asombrosos extremos sirven para ilustrar el enorme rango de relojes disponible. Aunque la semivida del carbono 15, de 2,4 segundos, es demasiado corta para responder a preguntas sobre la evolución, la del carbono 14, de 5.730 años, es del tamaño apropiado para datar en la escala arqueológica, y volveremos a ello enseguida. Un isótopo muy utilizado en la escala de tiempo evolutiva es el potasio 40, con una semivida de 1.260 millones de años, y lo voy a utilizar como ejemplo para explicar toda la idea general del reloj radiactivo. A menudo se le llama reloj de potasio-argón porque el argón 40, un puesto más abajo en la tabla periódica, es uno de los elementos hacia los que se desintegra el potasio 40. El otro es el calcio 40, una posición más arriba en la tabla periódica y proviene de un tipo diferente de desintegración radiactiva. Si se empieza con cierta cantidad de potasio 40, después de 1.260 millones de años, la mitad del potasio 40 se habrá desintegrado en argón 40. Esto es lo que significa la semivida. Después de otros 1.260 millones de años, la mitad de lo que quedaba, un cuarto del original, se habrá desintegrado, y así sucesivamente. De modo que imaginemos que empezamos con una cantidad de potasio 40 en un espacio cerrado sin argón 40. Después de unos pocos cientos de millones de años, un científico llega a ese mismo espacio cerrado y mide las proporciones relativas de potasio 40 y argón 40. A partir de esta proporción, sin importar las cantidades absolutas implicadas, conocida la semivida de la desintegración del potasio 40, y considerando que no había argón al principio, uno puede estimar el tiempo que ha pasado desde que comenzó el proceso. En otras palabras, desde que el reloj se puso a cero. Debemos recordar que necesitamos saber la ratio entre los isótopos padre, potasio 40, e hijo, argón 40. Aún más, como vimos al principio de este capítulo, es necesario saber que nuestro reloj tiene la posibilidad de ser puesto a cero. Pero, ¿qué significa hablar de que un reloj radiactivo se pone a cero? El proceso de cristalización nos ofrece una explicación. Como todos los relojes radiactivos utilizados por los geólogos, la medición de tiempo mediante potasio-argón funciona solo con las llamadas rocas ígneas, cuyo nombre procede de la palabra fuego en latín. Las rocas ígneas se solidifican a partir del magma derretido subterráneo en el caso del granito y de la lava de los volcanes en el del basalto.
Cuando las rocas fundidas se solidifican para dar lugar a granito o basalto, lo hacen formando cristales. Normalmente no son grandes y transparentes como los del cuarzo, sino demasiado pequeños como para verlos como cristales a simple vista. Los cristales son de varios tipos, y muchos de ellos, como algunas micas, contienen átomos de potasio. Entre ellos hay átomos del isótopo radiactivo potasio 40. Cuando un cristal acaba de formarse, en el momento en que se solidifica la roca fundida, hay potasio 40 pero no argón. El reloj se pone a cero en el sentido de que no hay átomos de argón en el cristal. A medida que pasan millones de años, el potasio 40 se va deshaciendo y uno por uno, los átomos de argón 40 reemplazan a los de potasio 40 en el cristal. La cantidad acumulada de argón 40 es una medida del tiempo transcurrido desde la formación de la roca. Pero como ya he explicado antes, esta cantidad solo es significativa si se expresa como porcentaje de cambio entre potasio 40 y argón 40. Cuando se puso a cero el reloj, el porcentaje era de 100% a favor del potasio 40. Después de 1260 millones de años, el porcentaje será de 50-50. Transcurridos otros 1260 millones de años, la mitad del potasio 40 restante se habrá convertido en argón 40, y así sucesivamente. Las proporciones intermedias significan tiempos intermedios transcurridos desde que se puso a cero el reloj de cristal. Por tanto, los geólogos, a partir del análisis de porcentajes de potasio 40 y argón 40 en un pedazo de roca ígnea extraído hoy, pueden determinar cuánto tiempo hace que la roca fundida se solidificó en cristal. Las rocas ígneas contienen normalmente muchos isótopos radiactivos diferentes, no solo potasio 40. Un aspecto afortunado de la forma en que las rocas ígneas solidifican es que lo hacen de repente, de tal modo que todos los relojes de un mismo pedazo de roca se ponen a cero simultáneamente. Solo las rocas ígneas proporcionan relojes radiactivos, pero los fósiles casi nunca se encuentran en las rocas ígneas. Los fósiles se forman en rocas sedimentarias como la piedra caliza o la piedra arenisca, que no son lava solidificada. Son capas de barro, de cieno o de arena que se han depositado gradualmente en el fondo del mar, de un lago o de un estuario. La arena o el barro se compactan con el tiempo y se endurecen como una roca. Los cadáveres que quedan atrapados en el barro pueden llegar a fosilizarse. Aun cuando solo una fracción de los cadáveres realmente fosilizan, las rocas sedimentarias son las únicas que contienen fósiles de los que merece la pena hablar. Lamentablemente, las rocas sedimentarias no pueden datarse por radiactividad. Es presumible que las partículas individuales de lodo o de arena que llegan a formar las rocas sedimentarias contengan potasio 40 y otros isótopos radiactivos. Por tanto, podría decirse que contienen relojes radiactivos, pero desafortunadamente, estos relojes no se pueden utilizar porque no están puestos a cero de forma adecuada, o lo están en diferentes momentos. Las partículas de arena que se compactan para formar rocas sedimentarias podrían proceder de rocas ígneas, pero dichas rocas ígneas se habrían solidificado en momentos diferentes. Cada grano de arena tiene un reloj puesto a cero en un momento distinto, y ese momento ocurrió probablemente mucho antes de que se formara la roca sedimentaria atrapando al fósil que tratamos de datar. Así pues, desde el punto de vista del cómputo del tiempo, la roca sedimentaria es un desastre. No puede ser utilizada. Lo mejor que podemos hacer, y es realmente lo mejor, es usar las fechas de las rocas ígneas que encontremos cerca de la roca sedimentaria o incrustadas dentro de ella. Para datar un fósil no se necesita encontrarlo emparedado entre dos bloques de roca ígnea, aunque esta es una buena forma de ilustrar el principio. El método realmente utilizado es más refinado. En toda la extensión del planeta existen capas similares reconocibles de roca sedimentaria. Mucho antes de que se descubriera la datación radiactiva, estas capas habían sido identificadas y habían recibido nombres como Cámbrico, Ordovícico, Devónico, Jurásico, Cretáceo, Eoceno, Oligoceno o Mioceno. Los sedimentos del Devónico se reconocen con claridad como devónicos, no solo en Devon, el condado del suroeste de Inglaterra del que recibe su denominación, sino también en otras partes del mundo. Son reconociblemente similares entre sí
y el catálogo de sus fósiles es semejante. Los geólogos conocen desde hace mucho tiempo el orden en que estos sedimentos se depositaron. Lo que ocurre es que antes de la llegada de los relojes radiactivos no sabíamos cuándo se depositaron. Podíamos darles un orden porque, obviamente, los sedimentos más antiguos tienden a estar debajo de los más modernos. Los sedimentos del Devónico, por ejemplo, son más antiguos que los del Carbonífero, llamados así por el carbón que se encuentra a menudo en las capas. Y lo sabemos porque en aquellas partes del mundo donde las dos capas coinciden, la capa del Devónico se encuentra debajo de la capa del Carbonífero. Las excepciones a esta regla ocurren en lugares en los que podemos afirmar, por otras evidencias, que las rocas se han plegado lateralmente o incluso se han dado la vuelta. Por lo general, no tenemos la suerte de encontrar una secuencia completa de capas que ilustre todo el camino, desde el Cámbrico en el fondo hasta el estrato más reciente en la parte superior. Pero debido a que estas capas son tan fáciles de reconocer, sería factible deducir sus edades relativas si saliésemos por todo el mundo a buscar solapamientos y a cerrar árboles. Por tanto, mucho antes de que pudiéramos saber la edad de los fósiles, sabíamos el orden en que fueron depositados, o al menos el orden en que los sedimentos conocidos fueron depositados. Sabíamos que los fósiles del Cámbrico, por todo el mundo, eran más antiguos que los del Ordovícico, a su vez anteriores a los del Silúrico, y así sucesivamente. Y dentro de estas capas más importantes, los geólogos también distinguen subzonas: Jurásico superior, Jurásico medio, Jurásico inferior, etc. Los estratos mencionados se identifican normalmente por los fósiles que contienen, y vamos a utilizar el orden de los fósiles como evidencia para la evolución. ¿Corre esto el peligro de convertirse en un argumento circular? Ciertamente no. Pensemos sobre eso. Los fósiles del Cámbrico conforman un repertorio inconfundible que se puede reconocer sin posibilidad de error como Cámbrico. De momento estamos utilizando repertorios de fósiles simplemente como etiquetas para las rocas del Cámbrico, especies indicadoras, donde podamos encontrarlas. Esta es la razón por la que las compañías petrolíferas emplean a expertos en fósiles para identificar determinados estratos de rocas, normalmente por microfósiles, pequeñas criaturas llamadas foraminíferas o radiolarias. Una lista característica de fósiles se utiliza para reconocer las rocas ordovícicas, otra para las devónicas y así sucesivamente. De momento estamos utilizando estos grupos de fósiles para identificar si una franja de roca es, digamos, pérmica o silúrica. Ahora pasamos a utilizar el orden en que el estrato fue depositado, gracias al encadenamiento de estratos existente alrededor del mundo, como evidencia para saber cuál es más o menos antiguo. Después de establecer estos dos conjuntos de información, podemos estudiar los fósiles en estratos sucesivamente más modernos para ver si constituyen una secuencia evolutiva apropiada cuando se compara con otra secuencia. ¿Progresan en la misma dirección? ¿Aparecen ciertas clases de fósiles, por ejemplo mamíferos, solo después de una cierta fecha y nunca antes? La respuesta a todas estas preguntas es sí, siempre sí, sin excepciones. Esta es una evidencia poderosa de la evolución porque nunca fue un hecho necesario. No era algo que tenía que deducirse de nuestro método de identificar estratos ni de nuestro método de obtener una secuencia temporal. Es un hecho de que nada de lo que, ni de forma remota, puede ser considerado un mamífero se ha encontrado en la roca devónica o en cualquier otro estrato. No son estadísticamente más raros en el Devónico que en las rocas más modernas. Literalmente, nunca han aparecido en rocas más antiguas de una cierta edad. Pero no tenía por qué ser así. Podría haberse dado el caso de que, según excavábamos más y más profundo a partir del Devónico, a través del Silúrico y aún más allá hasta el Ordovícico, encontrásemos de repente que la era cámbrica, más antigua que todas ellas, estaba plagada de mamíferos. Eso es, de hecho, lo que no hemos hallado. Pero que exista posibilidad demuestra que no se puede tildar el argumento de circular. En cualquier momento alguien podría desenterrar un mamífero en rocas cámbricas y la teoría de la evolución se habría venido abajo instantáneamente. La evolución, en otras palabras, es una teoría refutable y por tanto científica.
Volveré sobre este asunto en el capítulo 6. Los intentos creacionistas de explicar estos descubrimientos a menudo llegan a ser muy cómicos. El arca de Noé, nos dijeron, es la clave para comprender el orden en que encontramos los fósiles de los grupos principales de animales. A continuación podemos ver una cita literal de una laureada página web creacionista. El registro fósil en los estratos geológicos muestra: primero, invertebrados, animales marinos de movimiento lento. Desaparecerían primero seguidos de los peces de mayor movilidad, que acabarían abrumados por el diluvio de sedimentos. Segundo, anfibios, cercanos al mar, perecerían a continuación al subir las aguas. Tercero, reptiles, animales terrestres de movimiento lento, serían los siguientes en morir. Cuarto, mamíferos, podrían huir de la crecida del agua. Los más grandes y rápidos sobrevivirían más tiempo. Quinto, hombre, mostraría el mayor ingenio, agarrándose a troncos, etc., para escapar de la inundación. Esta secuencia es una explicación perfectamente satisfactoria del orden en que varios fósiles aparecen en los estratos. No es el orden en el que habrían evolucionado, sino en el que sufrieron la inundación en tiempos del diluvio de Noé. Aparte de todas las demás razones para objetar esta asombrosa explicación, solo podría haber una tendencia estadística para que los mamíferos, por ejemplo, fueran en promedio mejores que los reptiles para escapar de la crecida de las aguas. En lugar de eso, y tal como deberíamos esperar de la teoría de la evolución, no hay mamíferos en el estrato inferior del registro geológico. La teoría de huir a las montañas tendría una base más sólida si hubiera una disminución estadística de los mamíferos a medida que descendiéramos por las rocas. Literalmente, no hay trilobites por encima del estrato pérmico. No hay dinosaurios, excepto pájaros, por encima del estrato cretácico. Una vez más, la teoría de huir a las montañas debería predecir una disminución estadística. Volvamos a la datación y a los relojes radiactivos. Ya que el orden relativo de los estratos sedimentarios es bien conocido y que el mismo orden se encuentra por todo el mundo, podemos utilizar rocas ígneas que estén por encima y por debajo de los estratos sedimentarios o incrustadas en ellos, para datar esos denominados estratos sedimentarios y por tanto los fósiles que contengan. Por un refinamiento del método, podemos datar fósiles que se encuentren cerca de la cima de, digamos, el Carbonífero o el Cretácico, como más recientes que los fósiles que están ligeramente por debajo en el mismo estrato. No necesitamos encontrar una roca ígnea en la vecindad de un fósil particular para datarlo. Podemos decir que nuestro fósil es, por ejemplo, del Devónico tardío, por su posición en un estrato devónico. Y sabemos, a partir de la datación radiactiva de las rocas ígneas halladas en asociación con los estratos devónicos por todo el mundo, que el Devónico terminó hace unos 360 millones de años. El reloj de potasio-argón es solo uno de los muchos que los geólogos pueden utilizar, y todos se basan en el mismo principio en sus diferentes escalas de tiempo. Arriba puede verse una tabla de relojes ordenados en función de su lentitud o rapidez. Fijémonos de nuevo en el increíble rango de semividas que van desde los 49.000 millones de años en el extremo lento hasta menos de 6.000 años en el rápido. Los relojes más rápidos, como el carbono 14, funcionan de forma ligeramente diferente. Para los isótopos con una semivida corta, todos los átomos que estaban presentes cuando la Tierra se formó originalmente desaparecieron hace mucho tiempo. Antes de volver a cómo funciona la datación por carbono, merece la pena hacer una pausa para considerar otra evidencia en favor de la Tierra vieja, un planeta cuya edad se mide en miles de millones de años. Entre todos los elementos que se dan en el planeta, hay 150 isótopos estables y 158 inestables, que hacen un total de 308. De los inestables, 121 se han extinguido o existen solo porque se están renovando constantemente, como el carbono 14, como veremos a continuación. Ahora, si consideramos los 37 que no se han extinguido, podemos apreciar algo significativo. Cada uno de ellos tiene una semivida superior a 700 millones de años. Y si miramos a los 121 que se han extinguido, todos tienen una semivida inferior a 200 millones de años.
No nos confundamos ahora. Recuerde que estamos hablando de semivida, no de vida. Pensemos en el destino de un isótopo con una semivida de 100 millones de años. Los isótopos cuya semivida es menor de aproximadamente 1/10 parte de la edad de la Tierra están, a efectos prácticos, extinguidos, y no existen salvo en circunstancias especiales. Con excepciones que están ahí por una razón especial, que entendemos bien, los únicos isótopos que encontramos en la Tierra son los que tienen una semivida lo bastante larga como para haber sobrevivido en un planeta muy antiguo. El carbono 14 es una de esas excepciones y es excepcional por una razón interesante, porque se repone continuamente. El papel del carbono 14 como reloj necesita, por tanto, ser entendido de una forma diferente a la de los isótopos de la vida más larga. En particular, ¿qué significa poner a cero el reloj? Carbono. De todos los elementos, el carbono es el que parece más indispensable para la vida. Sin él, la vida en cualquier planeta sería más difícil de imaginar. Esto es así por la asombrosa capacidad del carbono para formar cadenas y anillos, así como otras arquitecturas moleculares complejas. Entra en la red alimentaria a través de la fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas verdes toman moléculas de dióxido de carbono de la atmósfera y utilizan energía de la luz solar para combinar los átomos de carbono con agua y fabricar azúcares. Todo el carbono que tenemos nosotros y todas las otras criaturas vivas procede, a través de las plantas, del dióxido de carbono de la atmósfera, y se está reciclando continuamente de vuelta a la atmósfera cuando respiramos, cuando excretamos y cuando morimos. La mayor parte del carbono que hay en el dióxido de carbono de la atmósfera es carbono 12, y no es radiactivo. Sin embargo, aproximadamente un átomo entre 1 billón es carbono 14, que sí lo es. Se desintegra rápidamente, con una semivida de 5730 años, como hemos visto, para convertirse en nitrógeno 14. La bioquímica de las plantas es ciega a la diferencia entre estos dos carbonos. Para una planta, el carbono es carbono. Por tanto, las plantas toman carbono 14 junto con carbono 12 e incorporan los dos tipos de átomos de carbono en los azúcares, en las mismas proporciones que existen en la atmósfera. El carbono que se incorpora de la atmósfera, con la misma proporción de átomos de carbono 14, se distribuye con rapidez, comparado con la semivida del carbono 14, por la cadena alimentaria, a medida que las plantas son comidas por los herbívoros, estos por los carnívoros, y así sucesivamente. Todas las criaturas vivas, ya sean plantas o animales, tienen aproximadamente el mismo porcentaje de carbono 12 y carbono 14, que es el mismo porcentaje que hay en la atmósfera. Entonces, ¿cuándo se pone a cero el reloj? En el momento en que una criatura viva, sea animal o planta, muere. En ese instante es apartada de la cadena alimentaria y separada de la ingesta de carbono 14 fresco, vía las plantas, de la atmósfera. A medida que pasan los siglos, el carbono 14 del cadáver o trozo de madera, ropa o lo que sea, se desintegra lentamente para transformarse en nitrógeno 14. El porcentaje de carbono 14 y carbono 12 en el espécimen disminuye gradualmente más y más por debajo del porcentaje estándar que comparten las criaturas vivas con la atmósfera. En algún momento, todo será carbono 12, o en sentido más exacto, el contenido de carbono 14 se hará demasiado pequeño como para ser medido. Y el porcentaje de carbono 12 y carbono 14 se puede utilizar para calcular el tiempo pasado desde que la muerte de la criatura la separó de la cadena alimentaria y de su intercambio con la atmósfera. Todo esto está muy bien, pero solo funciona porque hay una reposición continua de carbono 14 en la atmósfera. Sin ella, el carbono 14 con su corta semivida habría desaparecido hace mucho tiempo de la Tierra, junto con los restantes isótopos naturales con semividas cortas. El carbono 14 es especial porque se está fabricando continuamente por la acción de los rayos cósmicos que bombardean los átomos de nitrógeno en la atmósfera superior. El nitrógeno es el gas más común en la atmósfera y su número de masa es 14, el mismo que el carbono 14. La diferencia es que el carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones, mientras que el nitrógeno 14 tiene 7 protones y 7 neutrones.
Los neutrones, recordemos, tienen una masa muy parecida a la de los protones. Las partículas de los rayos cósmicos son capaces de golpear un protón en un núcleo de nitrógeno y convertirlo en un neutrón. Cuando esto ocurre, el átomo se transforma en carbono 14, que ocupa una posición inmediatamente inferior que el nitrógeno en la tabla periódica. El ritmo al que ocurre esta conversión es aproximadamente constante a través de los siglos, y esta es la razón por la que la datación por carbono funciona. En realidad, el ritmo no es exactamente el mismo e idealmente necesitamos compensarlo. Por fortuna disponemos de una calibración precisa del suministro fluctuante de carbono 14 en la atmósfera y podemos tenerla en cuenta para refinar nuestros cálculos de tiempo. Recordemos que para un periodo de tiempo semejante al que cubre la datación por carbono, podemos recurrir a un método alternativo para datar la madera, la dendrocronología, que proporciona absoluta precisión en el rango de un año. Si observamos las edades establecidas con carbono de muestras de madera datadas independientemente mediante el análisis de los anillos de árbol, podemos calibrar los errores de fluctuación en la datación del carbono. Después podemos utilizar estas medidas de calibración cuando volvemos a las muestras orgánicas para las que no disponemos de datos de anillos de árbol, la mayoría. La datación del carbono es una invención relativamente reciente y empezó a emplearse en los años 40 del siglo XX. En los primeros momentos se necesitaban grandes cantidades de material orgánico para completar el procedimiento de datación. Más tarde, en la década de 1970, se adaptó una técnica llamada espectrometría de masas que permitió disminuir la cantidad de material necesario. Esto revolucionó la datación arqueológica. El ejemplo más conocido es el de la Sábana Santa de Turín. Debido a que este famoso trozo de tela parece tener impresa misteriosamente la imagen de un hombre crucificado, mucha gente pensó que podría provenir de la época de Jesús. Apareció por primera vez en el registro histórico a mediados del siglo XIV en Francia, y nadie sabe dónde estuvo antes. Se ha guardado en Turín desde 1578 y está bajo la custodia del Vaticano desde 1983. Cuando la espectrometría de masas hizo posible datar una pequeña muestra del sudario, en lugar de las grandes cantidades de tela que se habrían necesitado antes, el Vaticano permitió que se cortara un trozo. El fragmento se dividió en 3 partes, que fueron enviadas a 3 laboratorios de prestigio especializados en la datación por carbono en Oxford, Arizona y Zúrich. Trabajando en condiciones de escrupulosa independencia, sin comparar notas, los 3 laboratorios informaron de sus veredictos sobre la fecha en que había muerto el lino con el que había sido fabricado el sudario. Oxford dijo que en el año 1200, Arizona en 1304 y Zúrich en 1274. Estas fechas son todas, dentro de los márgenes normales de error, compatibles entre sí y con la de alrededor de 1350 en que el sudario se menciona por primera vez en la historia. La datación del sudario sigue siendo controvertida, pero no por razones que hagan dudar de la técnica empleada. Por ejemplo, el carbono del sudario podría haber sido contaminado por el fuego que, se sabe, ocurrió en 1532. No me extenderé más con este asunto porque el sudario es de interés histórico, no evolutivo. Es un buen ejemplo, sin embargo, para ilustrar el método y el hecho de que, a diferencia de la dendrocronología, no tiene precisión de un año, sino de un siglo aproximadamente. He recalcado varias veces que hay muchos relojes diferentes al servicio del detective evolutivo moderno y también que funcionan en diversas escalas de tiempo solapadas. Los relojes radiactivos pueden ser utilizados para dar estimaciones independientes de la edad de un trozo de roca, teniendo presente que todos los relojes fueron puestos a cero de forma simultánea cuando este mismo trozo de roca se solidificó. Cuando se hicieron estas comparaciones, los diferentes relojes coincidían entre sí dentro de los márgenes de error esperados. Esto aporta una gran confianza en la fiabilidad de los relojes. Calibrados y verificados mutuamente de esta manera, cabe emplear los relojes con seguridad en problemas interesantes de datación, como la edad de la propia Tierra. La edad aceptada en la actualidad, de 4.600 millones de años, es la estimación en la que diferentes relojes convergen.
Dicha coincidencia era de esperar, pero por desgracia necesitamos recalcarla porque, por sorprendente que parezca, como señalé en la introducción y he documentado en el apéndice, aproximadamente el 40% de la población de Estados Unidos y un porcentaje algo menor de la población británica dicen creer que la edad de la Tierra, lejos de medirse en billones de años, es inferior a 10.000 años. Lamentablemente, sobre todo en Estados Unidos y en gran parte del mundo islámico, algunos de estos negadores de la historia influyen poderosamente en los colegios y los programas que imparten. Un negador de la historia podría sostener, por ejemplo, que hay un problema con el reloj de potasio-argón. ¿Qué pasaría si el actual ritmo lento de desintegración del potasio 40 solo hubiera estado funcionando desde el diluvio de Noé? Y si, antes de eso, la semivida del potasio hubiera sido radicalmente diferente, de solo unos pocos siglos en lugar de 1260 millones de años. El alegato especial en estos casos es autoevidente. ¿Por qué iban a cambiar las leyes de la física justo así, tan brutal y tan convenientemente? Y la evidencia aumenta cuando se tienen que hacer alegaciones especiales, ajustadas entre sí, para cada uno de los relojes por separado. Por ahora, todos los isótopos aplicables están de acuerdo entre sí en situar el origen de la Tierra hace entre 4.000 y 5.000 millones de años, y lo hacen bajo la suposición de que sus semividas siempre han sido las mismas que podemos medir hoy en día, como las leyes conocidas de la física de hecho sugieren con certeza que deben ser. Los negadores de la historia tendrían que manipular las semividas de todos los isótopos en proporciones diferentes para que todas coincidieran en que el planeta comenzó su andadura hace 6.000 años. Esta es la razón por la que lo llamo un alegato especial, y no he mencionado otros métodos de datación que producen el mismo resultado, por ejemplo, la datación por trazas de fisión. Recordemos las grandes diferencias en escalas de tiempo de los distintos relojes y pensemos en la cantidad de complicados chanchullos que habría que hacer con las leyes de la física para conseguir que todos los relojes estuvieran de acuerdo entre sí a través de órdenes de magnitud para que la Tierra tenga 6.000 años y no 4.600 millones de años. Si tenemos en cuenta que el único motivo para este juego de cifras es el deseo de mantener el mito original de un tipo concreto de tribu del desierto, de la Edad del Bronce, resulta sorprendente, por decirlo de algún modo, que nadie haya sido ridiculizado por ello. Hay un último tipo de reloj evolutivo, el reloj molecular, pero pospondré su explicación hasta el capítulo 10, cuando haya introducido algunas ideas más sobre la genética molecular. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.